las tomaran. Pues vamos a ver qué medidas toma Rusia, qué sucede pues con esta noticia de la que ayer se hacían eco los principales medios internacionales y que, bueno, pues Rusia esta misma mañana estaba negando en la agencia RIA Novosti, también, como decimos, se retiraba este documento pues que hablaba precisamente de una ampliación de aguas territoriales. Si os parece, ponemos el foco también en Ucrania, en declaraciones pues del ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, después de que Zelensky pidiera, pues hace apenas unas horas, en una entrevista con la agencia Reuters, que le dejasen atacar en territorio ruso con armas occidentales, lo que por ejemplo el Reino Unido ya le ha permitido y lo que es sin duda una línea roja por parte de Rusia. Ahora Kuleba estaba pidiendo también que derriben misiles rusos desde territorio OTAN, algo así, para que se hagan una idea de los espectadores, como lo que sucedió en el ataque de Irán a Israel. Claro, esto es otra línea roja por parte de Rusia, por parte de Putin. Enrique, quiero saber cómo calificas esta cuestión y sobre todo qué está buscando Ucrania con estas declaraciones, cada vez presionando más a la OTAN, y no sé si vosotros tenéis la misma impresión que yo, pero parece que la OTAN cada vez ignora más a Zelensky, sobre todo con este tipo de peticiones. Pues es una y otra vez esa carta a los Reyes Magos, esa carta a Santa Claus que se dedican a hacer desde Ucrania, a hacer peticiones que, bueno, creen que por la repetición, por ser muy pesados, en Occidente les van a hacer caso. Más allá de los pérfidos británicos y de las estupideces francesas, hay, ya que somos españoles y la mayoría que nos escucha son hispanohablantes nativos, hay una máxima histórica que deberíamos recordar siempre en la historia de España, que es no le hagas caso a los franceses. Y los británicos siempre te van a llevar a conflictos. En este caso se ve exactamente cómo funciona esa fórmula para toda Europa, con los británicos provocando incesantemente un incremento de la guerra porque piensan que ellos están en una isla muy lejana, que no les va a afectar en absoluto, que están debilitando a un enemigo histórico como es Rusia, y mientras tanto Francia, el gobierno de Macron, creyéndose la florinata de la política europea, bueno, quiere hacer movimientos para demostrar que hay una gran potencia francesa todavía deambulando por el mundo, y sí, está deambulando, pero entre el mundo de los vivos y de los muertos, porque se dedica precisamente a generar conflictos que luego los acaba perdiendo. Otra situación típicamente histórica francesa. En este caso, en vez de llevar a cabo una política de si podéis llamar a Moscú, podéis llamar a Rusia, tenéis un servicio diplomático, podéis detener la guerra, ¿por qué no la detienen? ¿Quién está interesado? ¿Quién se está llevando el gran beneficio de todo esto? ¿Quién espera precisamente beneficiarse no solo de la explotación de una Ucrania de posguerra, sino precisamente también de una Rusia de posguerra y dividirla en finas lonchas y también llevárselas para sus negocios? En definitiva, es tratar a toda Rusia como en su momento también trataron al continente africano, como una especie de menú del día, de buffet libre que podrían dividir con Escuadra y Cartabón y llevárselo crudo y ya trabajar con los recursos que le hayan saqueado. En este caso, pues en Ucrania parece que siguen creyendo lo mismo que llevan diciendo desde hace 2 años, cree que Occidente les va a ayudar, pero en realidad nunca se han dado cuenta de la terrible verdad en todo esto. Ellos son un instrumento. La democracia, la libertad, los derechos humanos no importan en absoluto a los que les patrocinan. Lo único que quieren es que los ucranianos se inmolen contra Rusia, porque Rusia es el enemigo geopolítico de Estados Unidos y por extensión de esos países europeos que le sigan, como precisamente Reino Unido y Francia. Así como también Alemania y su coalición semáforo de ese izquierda, centro-izquierda. Por otro lado, también le hacen lo mismo a China, también le buscan generar conflictos fronterizos para evitar su acción exterior, sus relaciones internacionales normales con otros países. Adrián hablaba precisamente de esas jocosidades del lado de la OTAN, que yo le añadiría esa jocosidad de, mirad, el Báltico ahora es un lago de la OTAN y Rusia está atrapada, San Petersburgo está aislada, etcétera, etcétera, pero no se dan cuenta de que el mundo es muy grande, que Occidente es una región muy pequeña del mundo, que no es el todo y que esas acciones también tendrán consecuencias en otra parte, también tendrán resultados en otra parte, ecos en otra parte. Así que, en fin, la situación es siempre ver lo que sucede, actualizarnos, evidentemente, en estos sucesos, pero desde el lado ucraniano, bueno, volviendo a
ese tema de los misiles, quieren que evidentemente la OTAN o países OTAN se impliquen en su guerra porque ven que de otro modo están perdidos, que el tiempo juega en su contra y que solo les queda ese tipo de acciones desesperadas, también como habían hecho tantas otras veces y siguen haciendo tanto como pueden, ataques con drones, con misiles, contra zonas rusas, también contra objetivos petroleros rusos, es decir, contra refinerías y demás, esos llamados objetivos económicos en la profundidad de la Federación Rusa. Pero también Rusia responde precisamente con ataques sobre territorio ucraniano. Quien se lleva esos ataques es Ucrania. Quien los patrocina, quien los alienta son, por ejemplo, el gobierno británico, que de nuevo piensa que esto es muy lejano, que es una manera de provocar una guerra de eslavos contra eslavos, donde ellos van a ser los que ganen, los que luego se lleven esos recursos naturales sobre los que están ahora asentada pues, una población para ellos desechable. Esa es la triste realidad en Ucrania, que creen que tienen unos grandes amigos, unos grandes socios en Occidente, pero no, simplemente tienen unos tipos que se creen superiores a ellos y que ven a Ucrania simplemente como un instrumento, ni siquiera como personas. Algún día se acabarán dando cuenta y ese día lo primero que va a caer es el gobierno ucraniano. Por eso hay tanto miedo en hacer unas elecciones, porque saben que Zelensky es mucho más odiado que querido en Ucrania. Y por eso, bueno, han pasado ese 20 de mayo, Zelensky ya es un presidente fuera de mandato y ¿qué hace, por ejemplo, la BBC, ese medio británico? Justificarlo, decir que la mayoría de los ucranianos quieren a Zelensky, para que iba a haber unas elecciones si el presidente más querido ya está en el mando, o que, bueno, ya es una situación de guerra, ¿qué le vamos a hacer? Tiene que seguir esto así. Justificarlo porque es su chico, es su intermediario, es su proxy. Cuando les deje de ser útil, pues como me decían colegas periodistas de Estados Unidos, ¿tú te acuerdas del presidente de Afganistán, el tiempo de la ocupación estadounidense? ¿Te acuerdas del presidente de Vietnam del Sur? Nadie se acuerda. Pues precisamente eso le va a acabar pasando a Zelensky, que cuando deje de ser útil, nadie se va a acordar de él. Pues vamos a ver qué pasa con Zelensky. De momento ha dejado de ser legítimo. Vamos a ver cuándo deja de ser útil. Ahora hablamos también sobre él. Pero antes, Adrián, quiero preguntarte pues precisamente por esta última petición por parte de Ucrania, el hecho de que pidan que se derriben los misiles rusos. No sé, pues ¿cuánto crees o si crees que la OTAN va a aceptar esto en algún momento? Un poco por qué está haciendo esto Ucrania. También demuestra un poco lo que decía ayer Peskov, ¿no? La histeria que vemos instalada en Occidente, sobre todo en Ucrania, y que demuestra pues que la situación es cada vez más desfavorable, ¿no?, para las tropas ucranianas. Sí, esa situación desfavorable es la que les obliga a intentar modificar el contexto, de ser posible escalando, ¿no? O haciendo otro tipo de cosas, como es crear, aunque no tenga efecto en el campo de batalla, pero crear destrucción en Rusia y quizás una posible desestabilización del país, ¿no? Vamos a ver, de cualquier forma, si miramos hacia atrás, no sé si este tipo de actuaciones de Zelensky en particular se pueden calificar como disparatadas, porque a todos nos han parecido disparatadas cuando se han lanzado por primera vez, pero esos disparates luego se han acabado cumpliendo. Y Zelensky ha acabado consiguiendo los objetivos que se iba planteando con respecto a Occidente, ¿no? De tal forma que, bueno, Ucrania parecía estar, o el gobierno de Ucrania, en una dinámica en la que, bueno, ya hemos conseguido algo, pero, y al día siguiente ya empiezo a hacer el siguiente planteamiento, hacer la siguiente petición. Una siguiente petición que parecía disparatada, que tiene reacciones, bueno, eso no puede ser, pero que al final toda la sensación, se ha repetido tantas veces este juego, que da la sensación de que puede ser perfectamente un juego pactado, ¿no? Bueno, tú exige lo más posible, nosotros te criticaremos por exigir eso, dijimos que no puede, diremos que no puede ser, pero ya se empieza a hablar, ¿eh? Y lo mismo que se empezó a hablar en un momento determinado de los tanques, qué barbaridad, ¿cómo van a llevar, a mandar a Ucrania tanques los británicos, los franceses y los alemanes? Eso no puede ser. Se acabaron evidentemente llevando tanques y se acabaron luego entregando misiles. Bueno, ha sido una continuada sucesión de procesos todos muy similares. Sí es cierto que ahora ya estamos en una situación muy límite, ¿no? Pero las otras también lo eran de alguna forma, ¿no? Sobre todo esa entrega de misiles que luego Ucrania utiliza, ahora sabemos que son expertos
incluso expertos británicos o franceses los que los lanzan, ¿no? Pero se utilizan contra territorio ruso, ¿no? Pero ahora sí, pues, probablemente estamos en una situación límite en el sentido de que ya se está hablando de, digamos, de ataques tan evidentes que Rusia no va a tener más remedio que responder. Si se empiezan a tomar medidas como las que ahora ya Ucrania está solicitando. Pero ya digo, no hay que descartar que estemos hablando de un juego pactado. Tú empiezas haciendo esa reclamación, nosotros al principio nos hacemos de rogar, decimos que es un disparate, empezamos un juego que sí, que no, y al final vamos o intentamos ir. Hay que tener en cuenta pues que en lo que ha pasado estos días con respecto a el tema de utilizar misiles occidentales contra territorio ruso, ¿no? Pues que ya expresamente desde Gran Bretaña se ha dicho, bueno, pues que no hay ningún problema para que lo hagan, y en Estados Unidos se ha hecho una declaración pues bastante extraña diciendo que Estados Unidos no apoya esa utilización de su armamento contra territorio ruso en ningún caso, pero a la vez diciendo, pero las decisiones sobre lo que se hace dentro de la guerra de Ucrania es un tema de Ucrania, y es Ucrania el que tiene que decidir. Es decir, yo no lo apoyo, pero que lo hagan. Con lo cual, ya el contexto en el que estamos es realmente peligroso. Bueno, pues un contexto desde luego cada vez más peligroso.